Muy bienvenidas y bienvenidos, queridos colegas, a Emersone Academy. En este caso particular, en esta masterclass gratuita en la que vamos a estar contándoles un poquito sobre algunos aspectos claves sobre las últimas tecnologías y tecnologías anteriores que están presentes en el mercado, en este caso de la tecnología HIFU. Han aparecido nuevos modelos, nuevas terapias complementarias, entonces queremos contarles un poquito, porque inclusive hay varios equipos con el mismo nombre o un mismo equipo con distintos nombres, entonces está bueno conocer a profundidad qué es lo que me brinda cada una de las tecnologías, cómo se diferencian entre ellas, y después vamos a ver algunos aspectos fundamentales que fuimos charlando con nuestros alumnos, nuestras alumnas, sobre algunas preguntas que son clave, tenerlas muy en claro si estoy pensando en comprar una tecnología, traer esta tecnología a mi consultorio, o estoy pensando en escalar en algún modelo HIFU nuevo que hay en el mercado. Así que vamos a empezar de los de última generación a los de generaciones anteriores, como para hacerlo un poco más entretenido, un poco más novedoso. Obviamente cuentan con nuestro asesoramiento, ya sea para venta de equipos, compra de equipos, capacitaciones específicas de algún modelo en particular, pero esta clase justamente es un poquito integral, integradora, para darnos una idea general de lo que tengo que tener en cuenta si tengo que avanzar en algunos de estos pasos hacia lo que es la experiencia inmersiva en la tecnología HIFU. Así que empecemos. Pero antes de arrancar nombrando equipos 25D, 22D, lo primero que vamos a tratar de explicar es qué es ese D que se le coloca detrás del número al equipo o al nombre del equipo. Bien, en una primera instancia, los equipos HIFU fueron variando en su diseño, en su funcionamiento y en algunas cuestiones. Cuando recién se comenzó a utilizar o incorporar la tecnología HIFU, los primeros equipos fueron llamados 2D, después evolucionaron a 3D y 4D. Fueron las primeras generaciones de HIFU. El famoso 2D fue llamado también Ultherapy, que venía con un ecógrafo. En ese momento solamente venían diseñados los equipos para ser de uso médico, justamente porque tenían este ecógrafo para poder ir modulando y evaluando los tejidos junto con la tecnología del ultrasonido focalizado. Todos ya sabemos lo que es el HIFU si estamos acá en esta clase. El HIFU es ultrasonido focalizado de alta intensidad. El hecho de que el ultrasonido sea focalizado nos está hablando de que está llegando de forma focalizada a distintos planos anatómicos, a distintas profundidades. ¿Qué significa esto? Que vamos a poder trabajar a distintas profundidades que hoy por hoy ya están estandarizadas. Es decir, los equipos vienen con distintos cartuchos que van a distintas profundidades que ya están delimitadas. Es decir, los equipos hoy por hoy de uso dermatocosmiátrico o para esteticistas no permiten modular estas profundidades a la profundidad que el operador quiera. Si el cartucho o el cabezal dice 1,5 milímetros, no podemos modificar ningún tipo de parámetro, ni por método ecográfico, ni por el mismo display o el menú operativo del equipo, para que un cartucho vaya a mayor profundidad de la que está diseñado para emitir, ¿sí? Esa es una de las grandes diferencias con los primeros equipos. Tanto Ultherapy como Ultraformer como Ultramax son marcas, no son ultrasonidos unos más originales que el otro. Si algunos profesionales deciden llamar a su modelo de HIFU original porque fue el primero que salió, es válido, pero eso no lo hace verdadero, ¿no es cierto? Lo verdadero es que corresponde a una marca, ¿sí? Entonces podemos tener distintas marcas, como dijimos, Ultherapy, Ultraformer, Ultramax, New Doulo. Dependerá obviamente del modelo que existan en el mercado, de lo que ya se esté utilizando como para tomar una decisión. No hay un modelo ni malo ni bueno, eso va a depender de la experiencia del propio operador para tomar una decisión sobre la marca. Lo que nosotros siempre decimos es que si bien los equipos HIFU van evolucionando a lo largo de los años, eso no significa que un modelo de HIFU sea mejor que otro, son distintos, ¿sí? Entonces un modelo de HIFU 7D es excelente, ya sea Ultraformer, Ultramax. Lo que se evaluará después es el equipo tiene resistencia, por ejemplo, para un alquiler, el equipo tiene durabilidad, es decir, eso sí va un poco de la mano de la marca, pero a fines prácticos, con lo que es el resultado del tratamiento, si el equipo está en buenas condiciones, está mantenido y demás, cualquier modelo HIFU es excelente en lo que respecta al ultrasonido. Ahora, por supuesto, nosotros entendemos que los equipos van incorporando distintas tecnologías complementarias y cada uno elegirá qué tecnología quiere incorporar junto con el equipo y modelo HIFU que está utilizando. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tratar de barrer de forma sencilla y rápida en este pedacito de esta clase. Ahora, dicho esto, ¿qué pasa con los números? En una primera instancia, el número de D implicaba la cantidad de filas que el equipo emitía. Para que se entienda bien, los cabezales de HIFU emiten ultrasonido en forma focalizada, en forma de puntos, de pulsos. Y esos pulsos, ¿cómo se agrupan? Vamos de la menor unidad de medida a la mayor unidad de medida. Se emiten en forma de puntos que se agrupan en filas, ¿sí? Entonces, en una primera instancia, estas filas eran las que nos permitían trabajar más área o menor área, ¿sí? Obviamente eso tiene un impacto, es decir, no solamente es, bueno, yo apoyo el cabezal y emite X cantidad de disparos el equipo.
no solamente nos permite trabajar más áreas, sino que hay un principio termodinámico a tener en cuenta de la diferencia de un equipo que emite varias filas dentro de un mismo disparo o solamente emite una sola fila por cada disparo. Vamos a ver un montón de variantes en todos los equipos, algunos con, algunos sin. Empezaron a surgir equipos nuevos que le quitaron multilínea, después le dejaron una línea única, entonces fue más que nada por una cuestión de moda, pero sí por supuesto tiene un impacto, ¿sí? O sea, no es al azar y lo vamos a tratar de explicar de forma simple más adelante. Entonces, esos números de Ds en una primera instancia correspondían a cantidades de filas y demás que emitían los pulsos. Lo cierto es que a lo largo de los años se fue distorsionando un poco porque había equipos HIFU 14D, por ejemplo, que el número no respondía a la cantidad de filas que emitía. Simplemente fue un número que indicaba la evolución del número, es decir, del modelo. Empezaron a haber 2D, 3D, 4D y en realidad se fue distorsionando a lo largo de los años, históricamente sumándole cantidad de Ds al equipo para decir que era más nuevo. Entonces ya hoy por hoy no podemos confiar tanto en lo que es el número, sino que lo que nosotros les compartimos a nuestros colegas es que tienen que tener en cuenta que tienen que analizar la tecnología que están utilizando más allá del número. Así que teniendo esto en cuenta, vamos a avanzar con lo siguiente. Ahora sí podemos comenzar con uno de los últimos modelos que está justamente muy presente en el mercado actual, que es el HIFU 25D 360 Max. Primero que nada vamos a empezar a utilizar el número para entender la tecnología. HIFU, ultrasonido focalizado de alta intensidad. Esa es la sigla HIFU, así que ya nos está indicando que es ultrasonido focalizado. Buenísimo. 25D es el número en el que les comentamos que fue escalando la tecnología. 360, ¿por qué? Porque incorpora un cabezal que hace una tirada de pulsos 360. Y Max también corresponde a un nombre del mercado. ¿Sí? Podemos escucharlo como Pro, Max, pero son todo lo mismo si corresponde a este modelo que estamos viendo. Característica número 1. El equipo cuenta con 3 cabezales diferentes. No es lo mismo la tecnología complementaria que la cantidad de cabezales, ¿sí? El hecho de que tengamos cabezales diferentes significa que me va a otorgar un método de disparo distinto, una característica diferente. Entonces, el modelo de HIFU 25D tiene 3 cabezales. El primero, el convencional, el más estándar, el que tienen todos los modelos HIFU del mercado, lo que sería el HIFU lineal. El HIFU 25D por cada línea de disparo que emite, es decir, tomo el manípulo, hago una gatillada de pulsos y me emite una única fila por cada disparo, ¿sí? Eso quiere decir que me emite ultrasonido focalizado en una tirita de pulsos de emisiones de puntos de ultrasonido focal en una forma de tira única por cada disparo que yo hago, ¿sí? Ese es muy parecido a lo que es, a ver, vamos a pensar, muy parecido a los modelos HIFU 7D, por ejemplo, o los modelos HIFU 14D. 22D, varios modelos tienen las mismas características de que el HIFU lineal se emite con cada gatillada una sola línea de pulsos. Ahora, ¿qué es lo que incorpora este equipo? Otro cabezal que lo llamamos 360. ¿Por qué? Porque en lugar de hacer una línea, hace un círculo. Y ahí ustedes me van a preguntar, ¿es un tipo de ultrasonido diferente el que emite un cabezal versus el otro? No. Es exactamente el mismo tipo de ultrasonido. De hecho, la pieza emisora de ultrasonido se llama piezoeléctrico. Vamos a hacer un pequeño paréntesis acá que nos va a servir para todas las tecnologías. El piezoeléctrico es la pieza que emite el ultrasonido. Es decir, no tengo un manípulo acá presente, pero dentro de lo que es cada cartucho, que tiene las distintas profundidades en las que yo puedo trabajar el tejido, tienen una piecita que se llama piezoeléctrico. ¿Qué significa? Esa pieza está conectada a 2 cablecitos. El manípulo, por supuesto, está conectado al mismo equipo que está conectado a la corriente eléctrica. Entonces, ese cabezal y ese piezoeléctrico con esos 2 cables recibe lo que sería un campo eléctrico, ¿sí? Entonces, recibe una diferencia de voltaje. En ese campo que se le genera al piezoeléctrico, este material piezoeléctrico, que puede ser un material natural o artificial, en este caso son materiales artificiales, lo que hace esa piecita es contraerse y dilatarse al recibir este campo eléctrico diferencial. Entonces, en esa contracción y dilatación, obvio que es un proceso un poco más complejo, pero lo que termina haciendo es generando un campo ultrasónico, es decir, genera energía ultrasónica. La energía ultrasónica es la principal en las tecnologías HIFU. El HIFU es ultrasonido, entonces hay que entender qué es el ultrasonido. No es un láser, ¿sí? No es una radiofrecuencia, es ultrasonido, es energía electromecánica, ¿sí? Entonces, ese piezoeléctrico se contrae y se dilata, genera un campo ultrasónico que finalmente termina generando ese puntito que vemos ahí que emite
el HIFU. En nuestra masterclass le damos mucho foco a la parte de la biofísica. ¿Por qué? Porque el piezoeléctrico me da un secreto muy importante, que es evitar, al entender la biofísica que hay detrás de su funcionamiento, evitar que con una mala maniobra el tratamiento se anule por completo, que es lo que podemos generar por no entender cómo funciona el piezoeléctrico con el agua, cómo funciona y cómo se transmite el tipo de energía electromecánica que utiliza el ultrasonido. Entonces lo vemos bien a profundidad para que no se pierdan ningún detalle y eviten los errores más comunes del mercado con esa tecnología referido a la biofísica con la que está diseñado. Pero para no hacerlo muy largo, ya entendimos cómo es que esa piecita emite esa energía ultrasónica, llega al tejido y se dispara, en este caso del HIFU lineal que veníamos hablando. Ahora sí abrimos el paréntesis, de la gran mayoría de los equipos HIFU así funcionan. Entonces, esa emisión en el HIFU 25D, en el manípulo de HIFU lineal, la vamos a tener como una tira de pulsos. Entonces, cada vez que yo quiero disparar me va a tirar una línea, ¿sí? Ahora, el cabezal 360, como dijimos, es un círculo. ¿Eso significa que el tipo de ultrasonido es distinto? No. ¿Qué es lo que me va a generar ese círculo? Un patrón de movimiento distinto. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajo con el ultrasonido, vamos a pensar en un rostro completo, yo debo barrer toda el área. ¿Por qué? Porque el ultrasonido es focalizado. Eso quiere decir que si en un área yo no apoyé, la energía no se va a disipar para darle resultado al paciente. Donde yo no apoyé, la energía no actuó. Entonces, el hecho de tener un cabezal lineal me permite hacer un método. Igual nosotros en nuestra masterclass les enseñamos un método muy interesante de que si no tienen, por supuesto, el cabezal 360 para generar un patrón de movimiento, uno es una línea y otro es un círculo, entonces yo tengo que completar toda un área sin dejar ningún recoveco, sin trabajar. Está bueno tener uno lineal y otro circular porque me va a rellenar por completo con patrones de movimiento distinto el rostro, entonces es casi imposible que me queden áreas sin trabajar. Ahora, ustedes nos pueden preguntar, Marisol, si yo no tengo el cabezal 360, ¿cómo puedo hacer? Bueno, justamente lo que nosotros les enseñamos es hacer un método de grilla, hacer un tratamiento personalizado y inteligente al momento de aplicarlo. Es decir, les enseñamos cómo hacer barridos verticales, barridos horizontales y barridos en diagonal. Obviamente les damos las técnicas para las áreas más complejas en las que es difícil hacer la grilla y sobre todo teniendo en cuenta los rangos de seguridad al momento de trabajar. Entonces, con ese método de grilla es casi imposible que les queden sectores o áreas sin trabajar. Pero la gran ventaja es que este cartucho 360, que nosotros lo llamamos complementario, porque utiliza las mismas profundidades que el HIFU lineal. La diferencia es que tiene un patrón de pulso diferente. Y eso nos ayuda bastante a completar el área total. Pero con nuestro método, ustedes pueden con cualquier modelo generar excelentes resultados, ¿sí? Ahora, lo más novedoso que tiene este equipo es que incorpora el cabezal de Liposonics. Ustedes saben, vamos a verlo más adelante porque empezamos con un equipo de lo más completo. Entonces, ustedes saben, o si no saben, les contamos que hay muchos equipos que vienen solo HIFU, tanto para facial como para corporal, de este cabezal que hablamos, lineal, y algunos equipos que son solo Liposonics, que como ven acá, tiene un patrón de pulso muy amplio. Entonces, para trabajar adiposidad o trabajar zonas corporales me lo hace muy rápido. Entonces, antes venían esos dos equipos por separado. Si yo quería trabajar las dos cosas, tenía que alquilarme por un lado el HIFU y por otro lado el Liposonics. Pero el HIFU 25D los incorporó los dos en el mismo equipo, ¿sí? Entonces, les presentamos lo que es el cabezal de Liposonics, que tiene un enfoque total y completamente corporal. Corporal, reductor sobre todo, porque trabajamos con profundidades de cabezales generalmente de por lo menos 10, 13, 16 y 18 milímetros de profundidad. O sea, ya estamos trabajando en nivel de panículo adiposo. Por supuesto, esto que les estamos comentando no reemplaza una capacitación profesional, porque acá no vamos a hablar de zonas de seguridad, ni vamos a estar hablando en qué casos usar un cabezal y en qué casos usar el otro. El paciente, es importantísimo que no utilicen estas capacitaciones como para lanzarse a utilizar un equipo sin capacitarse. Con los equipos HIFU se pueden generar lesiones muy graves, podemos generar hasta parálisis, entonces hay que tomárselo muy en serio. Hemos visto muchísimos casos y de hecho ustedes, colegas, pueden comentar en la sección de comentarios, por supuesto, experiencias o que hayan escuchado en ciertos lugares. No es novedad de que por no capacitarse correctamente ni ser profesionales capacitados para utilizar esta tecnología se han generado muchos daños, ¿sí? Esto es a modo informativo para que conozcan de qué se trata la tecnología, ¿sí? En el primer modelo voy a ir barriendo con muchos conceptos porque queremos como homogeneizar, digamos, el conocimiento en esta comunidad para aquellos que no conocen mucho entiendan de lo que estamos hablando, pero en los otros vamos a ir un poquitito más ágil porque ya lo barrimos en la primera instancia. Pero no queríamos dejar de aclararlo porque en una primera instancia nosotros formamos expertos y los expertos tienen que estar capacitados para utilizar este tipo de tecnología, ¿sí? Sobre todo para cuidar la salud y la integridad del paciente. Y nunca podemos lanzarnos a hacer, ni con esta tecnología ni con ninguna otra, ni con ninguna técnica, a realizar algo que no podamos solucionar, ¿sí? Entonces hay que ser muy expertos con esta tecnología para trabajarla con tranquilidad, ¿sí? Bien, entonces, volviendo a lo que es el cabezal de Liposonics, nosotros lo que nos va a permitir, si bien tiene un enfoque sobre todo corporal y reductor, ¿por qué? Porque los cartuchos, la variedad de cartuchos
que vienen en este cabezal son reductores, también algunos proveedores los venden con los cabezales tensores, ¿sí? Nosotros entendemos que los equipos vienen con distintas profundidades de cartucho y cada profundidad va a un nivel anatómico diferente. El cabezal de lipo, a diferencia de los Liposonics solos, de los equipos solo Liposonics, que emiten únicamente en modo de grilla, nos incorpora un nuevo método de disparo, que es el método circular o el método en espiral. ¿Cuál es la gran ventaja? Que nos sirve excelente para trabajar lo que es la adiposidad localizada, de la más dificultosa. ¿Por qué? Todo responde a un principio termodinámico que se llama superposición térmica. No lo vamos a extender tanto, pero básicamente el hecho de que esos puntos, en vez de ser una grilla, converjan en un método de espiral desde un punto central y esos puntos estén muy cerca del otro, empiezan a suceder estas áreas de superposición térmica, ¿sí? Y en el hecho de superposición térmica terminamos generando gradientes de temperatura mucho mayores, es decir, el tejido está muy frío. Y el hecho de superponer muchos puntitos calientes juntos me genera un gradiente, un diferencial de temperatura muy grande. Y eso tiene un efecto a nivel sensitivo, porque obviamente hay que tenerlo en cuenta de que el tejido pasó de estar muy frío a estar muy caliente, así que hay que tener cuidado, no es que yo prendo la función grilla y ya está, no, los enseñamos a parametrizar para no generar dolor excesivo en un paciente por cambiar de un método de disparo del otro. Pero la gran ventaja es que las áreas de superposición térmica, ¿qué me generan? Mayor temperatura, mayor energía acumulada en ese tejido. Entonces es espectacular para esa adiposidad profunda, en esa matriz compacta, para lograr un resultado mucho mejor con la tecnología, ¿sí? Lo vamos a poner con un ejemplo. Yo estoy haciendo una comida o tengo un asado y tengo varias brasas calientes, todas separadas. Si yo apoyo la mano sobre una sola brasita, voy a sentir un poquitito de calor. A ver qué pasa si yo las junto a todas y trato de sostener la mano sobre ese conjunto de brasas. Va a haber tanto calor concentrado que voy a tener que quitar la mano. Bueno, acá con los pulsos del HIFU pasa lo mismo. Mientras más agrupados estén los pulsos, más áreas de superposición térmica y acumulación de calor voy a tener. Y eso es clave a tenerlo en cuenta en todos los protocolos y en todos los parámetros que las tecnologías HIFU, como el 25D, me permiten modificar y parametrizar. Ahora vamos con las tecnologías complementarias, no los manípulos, sino las tecnologías complementarias que tienen los equipos. ¿Qué energías complementarias tiene el HIFU 25D? Obviamente ya sabemos y lo explicamos que el HIFU 25D, HIFU es ultrasonido focalizado de alta intensidad. Es decir, todas las tecnologías que vamos a nombrar de acá en adelante trabajan con ultrasonido focalizado, como lo mencionamos recién, un tipo de energía electromecánica. Ahora, el HIFU 25D es el único equipo en los tres cabezales que mencionamos recién, HIFU Lineal 360 y LipoMax o Liposonics, incorpora además radiofrecuencia microfraccionada o helicoidal. ¿Qué significa? Que no es un tipo de radiofrecuencia tripolar, ¿sí? Trabaja diferente. Es importante que lo recuerden para ver una diferencia con los modelos anteriores. Entonces, a medida que el equipo va trabajando con el ultrasonido, nos permite la posibilidad de emitir ondas de radiofrecuencia, que sabemos que es un tipo de onda electromagnética, o sea, complementa muy bien lo que es la tecnología HIFU, que es electromecánica. Ahora, obviamente en la capacitación hablamos un poco más sobre cómo es que se genera ese tipo de energía, dónde están los electrodos, porque a diferencia de una radiofrecuencia tripolar no se ven, pero sí están presentes debajo de unas bandas, y es súper importante cuidar los dispositivos al momento de utilizarlos para que no se bloquee el intercambio iónico que genera justamente el tipo de radiofrecuencia que tiene, por dañar esos electrodos que parecen que no están, pero están escondidos dentro de una pequeña malla de goma, ¿sí? Pero lo más novedoso que incorpora este equipo es la tecnología EMS, electroestimulación muscular. Hace mucho tiempo que nosotros nos dedicamos a lo que es la tecnología HIFU, y lo que siempre comentábamos entre nuestros colegas y demás es al HIFU le falta, para ser perfecto, digamos, de todas las tecnologías complementarias que le fueron agregando, la electroestimulación muscular. ¿Por qué? Porque los equipos anteriores solo llegaban hasta la fascia muscular. En cambio, esto es muy novedoso porque sin utilizar consumibles, es decir, nosotros conocemos algunas tecnologías de electroestimulación muscular que implican colocar ciertos parches que son desechables, y eso hace que obviamente el procedimiento sea mucho más costoso y menos accesible. Pero la gran ventaja es que esta tecnología tiene electroestimulación muscular emitida en simultáneo que el ultrasonido y la radiofrecuencia. Eso significa que sí podemos generar un aumento de tono del músculo, que era lo que le faltaba tanto al HIFU, ¿sí? Entonces ya de por sí estamos hablando de una tecnología súper completa
porque barremos distintas profundidades anatómicas con esta tecnología. Así que es una gran ventaja y obviamente dentro de lo que les estamos comentando, no es lo mismo ofrecer una tecnología HIFU 7, que solo tiene ultrasonido, versus una tecnología que ya nos está incorporando radiofrecuencia microfraccionada, más sofisticada y además electroestimulación muscular. Entonces es súper importante que ustedes al ofrecer estos procedimientos sepan explicar estas diferencias, porque es una triple tecnología en lugar de un tipo de ultrasonido convencional, porque a ese paciente le están brindando 3 tratamientos en uno, ¿sí? Así que es súper conveniente, súper novedoso y sobre todo tiene un efecto muchísimo más completo, un enfoque mucho más integral de lo que es, ya sea lifting facial, no quirúrgico por supuesto, y no invasivo, y lo que es reducción de adiposidad localizada, tanto facial como corporal. Pero en este caso ahora podemos acompañar con esta tecnología de electroestimulación muscular. Así que ya pudimos entender un poquito entre algunos conceptos generales que utilizamos de modelo esta tecnología 25D para explicarlo, pero podemos diferenciar ya de por sí que el HIFU 25D es uno de los más completos que hay en el mercado, es una excelente tecnología. No significa que el ultrasonido que emite el modelo HIFU 25D sea superior al tipo de ultrasonido emitido en las tecnologías anteriores, pero sí, además de lo que acabamos de mencionar, lo que es la tecnología HIFU 25 nos permite modificar ciertos parámetros que son no solamente lo que dijimos recién de las tecnologías complementarias, sino que nos permiten modificar modos de operación de los pulsos, de cómo se emiten, para lograr un mejor resultado. ¿Qué significa eso? El equipo cuenta con un método de modo point y modo multipoint que se explica a través de la termodinámica, en la cual nos permite o hacer puntos por separado o hacer líneas continuas. Ahí hablamos de una superposición térmica mucho mayor cuando hablamos de un punto versus una línea emitida. Bueno, estos HIFU 25 nos permiten emitir líneas y no solo pulsos. Hay que tener cuidado porque no en cualquier parte del protocolo, sobre todo en el facial, se puede utilizar este método. Y además, obviamente, lo que les enseñamos nosotros es a parametrizar todos los justamente parámetros que tiene la tecnología, el width, el pitch, el length, el interval. ¿Para qué? Para justamente modificar los parámetros de emisión de esos disparos que van juntos de la mano con la superposición térmica, cómo empiezan a emitirse esos pulsos y qué va pasando con esa acumulación de temperatura y qué efecto biológico tiene en los tejidos. Entonces es súper importante tener esos parámetros en claro, no solamente saber qué cartucho tengo que usar, qué tecnología complementaria usar, sino que además les explicamos qué tipo de método, qué tipo de parámetro tienen que utilizar para lograr los mejores resultados en función de las características de sus pacientes. Ustedes lo tienen que poder identificar y después proceder a realizar el procedimiento. Vamos con la siguiente tecnología. Modelo HIFU 22D Max o 22D Pro. Es exactamente el mismo equipo con cualquiera de los dos nombres. ¿Por qué estoy nombrando este equipo ahora? Sí, en realidad sabemos que existe el HIFU 24D. Bueno, porque es muy parecido al 25D en algunos aspectos. Más allá de cómo se ve ópticamente por fuera en el diseño, este equipo cuenta con un cabezal de HIFU Liposonics o HIFU Lipomax y tenemos el cabezal del HIFU Lineal convencional. Ya cuando vemos el cabezal de lipo nos damos cuenta que es exactamente igual al cabezal de lipo que tiene la HIFU 25D, porque corresponden más o menos a la misma familia de equipo HIFU o misma marca, ¿sí? Ahora bien, la característica de este equipo es que tiene ultrasonido focalizado, o sea HIFU, y tiene radiofrecuencia, pero solo incorpora la radiofrecuencia en el cabezal de lipo, no cuenta con radiofrecuencia en el cabezal de HIFU lineal, que es el que utilizamos como diríamos cabezal anti-age o cabezal tensor. Solamente en lo que es el HIFU liporeductor tiene incorporada en simultáneo la radiofrecuencia. Y por supuesto, como no la nombramos, tampoco tiene EMS, la electroestimulación muscular, que como dijimos antes, no genera tono en el músculo, efecto de drenaje con estas microcorrientes. Así que en este caso particular es un excelente equipo, pero tiene una diferencia fundamental. Cuando miramos el cabezal de HIFU convencional o HIFU lineal, nos damos cuenta que es mucho más ancho. Ese ancho en ese cabezal significa que el equipo, por cada vez que yo hago un disparo, ¿sí?, me puede emitir varias líneas en simultáneo. Es decir, con el HIFU 25, para hacer varias líneas, yo tengo que apretar por cada vez que quiero que se genere una línea, apretar una vez el gatillo. Bueno, con el HIFU 22D Max no es necesario. Puede con una sola gatillada realizar 13 líneas de pulsos. Eso es muy bueno porque, ¿en qué sentido es muy cómodo? Porque implica que yo no tenga que estar apretando todo el tiempo para poder generar, por ejemplo, barrer este área. Con un HIFU 25 tendría que apoyar, disparar, apoyar, disparar, apoyar, disparar para generar un efecto. Bueno, en el caso del HIFU 22D Max no es necesario porque nos permite estirar hasta 13 líneas. ¿Qué característica tiene además? Que yo puedo modificar cuántas líneas puedo emitir. Puedo hacer que sean 13 líneas, que es el máximo, las puedo reducir a una sola. Y una linda ventaja que el equipo 25 no la tiene es que tiene un display, no es táctil, pero tiene un display para poder controlarlo desde el manípulo, lo cual lo hace bastante cómodo. Ahora, voy a hacer una pequeña salvedad.
si bien es súper conveniente el hecho de que podamos emitir esta cantidad de líneas de pulsos por cada pulsada, el cabezal es bastante ancho, lo cual se nos dificulta bastante la técnica al momento de realizar, por ejemplo, el contorno de ojos, o sea, la zona periocular o inclusive la zona peribucal, porque justamente son áreas muy sensibles y de difícil acceso. Y este equipo no cuenta con el cabezal de 2 milímetros, que ya las que utilizamos la tecnología HIFU desde los 7D, de los últimos modelitos del 7D, venían con un cabezal de 2 milímetros, bien finito, bien chiquito, específico para estas zonas que tanto los pacientes buscan trabajar. No es imposible trabajar esas zonas, pero obviamente como no viene con cabezales más finitos y de por sí el cabezal es extremadamente grueso, se dificulta bastante la técnica, hay que agarrarle mucho la mano para poder generar un buen resultado. Nosotros vemos acá, por ejemplo, que cuando trabajamos lo que es el contorno de ojos, el paciente necesita un buen enfoque con esta tecnología porque donde no apoyé el cabezal no hizo efecto. Es decir, si yo no retraigo el tejido de la manera correcta, el equipo no puede acceder a esa zona, y si no apoyé directamente sobre la piel, sobre ese tejido que quiero mejorar, es imposible que se logre un buen resultado. Por eso les enseñamos nuestras técnicas y nuestras maniobras para poder, a pesar de la dificultad de este cabezal, lograr un buen resultado. El equipo de la misma manera nos permite modificar ciertos parámetros como el width, el pitch, el length en distintos tipos de cabezales, porque no es lo mismo en el cabezal del HIFU lineal que el corporal, así que ya de por sí nos está permitiendo también utilizar el método point, que es un único punto por separado cuando hace esa línea de pulsos, y el método multipoint, que es el de generar una línea. Así que bueno, es un equipo bastante novedoso, de los de última generación, pero tiene ese pequeño detalle que es no menor. Aclararlo porque a veces creemos que todos los equipos HIFU vienen con el 2 milímetros más finito y no es el caso de esta tecnología. Bien, dicho esto, ya podemos pasar al siguiente modelo. Ahora sí, el modelo HIFU 24D. Hay dos modelos de HIFU 24D. Tenemos el HIFU 24D Max y el 24D Solo. Estas tecnologías fueron de las primeras que integraron radiofrecuencia en simultáneo con ultrasonido, pero estamos hablando de una radiofrecuencia tripolar. Sí podemos ver en lo que son los distintos cabezales que tienen, lo que son los electrodos. ¿Sí? Nos está indicando que vamos a trabajar con una radiofrecuencia con el método de barrido. Ahora bien, ¿qué diferencia primero hay entre este HIFU 24D Max y el HIFU 24D Solo? Es que el HIFU 24D Max, además de incorporar ultrasonido focalizado, o sea HIFU, radiofrecuencia tripolar, que viene con ultrasonido MFU, que ahora lo vamos a explicar qué es, la 24D Max incorpora lo que es alta frecuencia. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja? Justamente, dentro de lo que son los protocolos que les ofrecemos nosotros, la alta frecuencia nos permite tanto preparar esa piel previa a recibir dos tecnologías que trabajan con hipertermia, el HIFU y este tipo de radiofrecuencia particularmente, y finalizar el tratamiento. Nosotros ya somos profesionales de la estética, entonces ya sabemos cuáles son los beneficios de la alta frecuencia, y si no la tenemos en nuestro gabinete, es espectacular poder incorporarla a un equipo HIFU 24. ¿Por qué? Porque justamente vamos a generar un efecto calmante mucho mayor cuando terminamos el procedimiento. Generalmente los pacientes que buscan salir de la sesión como si no se hubieran hecho absolutamente nada, la alta frecuencia nos va a ayudar a eso. ¿Por qué? Porque como este modelo tiene radiofrecuencia tripolar, ya estamos calentando ese tejido mucho más, ya le estamos dando una hipertermia mucho mayor. No digo que mucho mayor al modelo de HIFU 25 y 22D Max, es distinto. Es un tipo de radiofrecuencia diferente, por eso no es un tipo de radiofrecuencia microfraccionada, estamos hablando de una radiofrecuencia tripolar, ¿sí? Que se emite y se pasa con el método de barrido, el método que nosotros llamamos sliding, o sea, deslizar ese cabezal mientras yo estoy trabajando, y no puedo utilizarlo con el método de stamping, o sea, apoyo, disparo, dejo estático, y una vez que lanza la triada, paso al siguiente pulso, ¿sí? El HIFU es focalizado, entonces se trabaja siempre con el método stamping. Apoyo, dejo que disparo y muevo, si no, yo no puedo generar la coagulación térmica. Si no dejo un tiempo prudencial para que el ultrasonido haga foco en un punto y caliente el tejido porque ya lo moví del lugar, no va a llegar a la temperatura apropiada para generar el efecto que estoy buscando, porque lo estoy deslizando. Por eso nosotras lo que les explicamos es que los equipos, el mismo nombre me dice cómo lo tengo que usar. Ultrasonido focalizado. Yo tengo que dejar que focalice el punto antes de mover. Pero este equipo, además de los cabezales convencionales, trae unos dispositivos aparte que son los de los cabezales de RF. Pero de RF, o sea, radiofrecuencia tripolar. Pero no es una radiofrecuencia tripolar cualquiera, porque en simultáneo emiten ultrasonido MFU, o sea, ultrasonido microfraccionado. Ustedes dirán, ¿es un tipo de ultrasonido diferente? No.
No es un tipo de ultrasonido distinto, ni es un nuevo tipo de ultrasonido, ni nada parecido. La diferencia está en el diseño del piezoeléctrico, ¿sí? Este piezoeléctrico, que se acuerdan que nosotros les explicamos que es la piecita que se contrae y se dilata para generar esa energía ultrasónica. Bien, el micro fraccionado lo que me permite, en vez de lanzar una tira de pulsos en conjunto, es lanzar un único punto. ¿Sí? El diseño justamente me lo permite porque está fabricado, en vez de una única pieza de cristal, está fabricado por varias superpuestas una arriba de la otra. Y eso, en esa contracción y dilatación, me permite generar este único pulso, ¿sí? Entonces, ¿qué ventaja me da esto? Me está hablando de que yo puedo arrastrar el cabezal porque tengo la radiofrecuencia. Recuerden que no puedo dejar una radiofrecuencia tripolar estática en el tejido porque lo voy a quemar, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Al pasar el ultrasonido MFU, no tengo el mismo problema del que hablamos antes, de que solo puedo utilizar el ultrasonido con el método stamping. Apoyo, espero que dispare y muevo. Con este cabezal no puedo hacer eso. ¿Por qué? Primero, porque tiene la radiofrecuencia, y segundo, que no lanza una tira de pulsos, lanza un punto. Entonces, mientras yo voy moviendo, ese punto que pasó coaguló, llegó a su temperatura y se siguió moviendo. Es importante tener en cuenta que no lo voy a mover como una radiofrecuencia convencional, porque justamente no es solo radiofrecuencia. La técnica justamente viene de la mano para que yo pueda aprovechar al máximo el ultrasonido MFU, ese punto de ultrasonido que se emite en simultáneo al uso de la radiofrecuencia. Es espectacular porque se genera un efecto que se conoce como synergy dotting, o sea, estoy multiplicando el efecto térmico porque los estoy emitiendo en simultáneo. Tal vez me pueden preguntar, ¿es lo mismo que yo haga el HIFU y pase la radiofrecuencia después? Una radiofrecuencia que yo tengo acá en mi gabinete. A ver, no es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque estas dos tecnologías se están emitiendo al mismo tiempo. Y eso genera un efecto térmico que no se puede conseguir si yo lo hago por separado. Se están multiplicando las energías en ese momento, no se están sumando. Si yo hago uno, HIFU solo, y después radiofrecuencia, ese tejido se precalentó, se trabajó en parte, hice una pausa, programé el equipo, hice que se caliente la radiofrecuencia. Ya hay un gap muy grande entre un procedimiento y el otro, y no están naciendo en simultáneo esas dos energías. En este caso, yo genero el efecto synergy dotting porque estoy multiplicando las tecnologías al mismo tiempo. Entonces, el efecto térmico, el efecto biológico que termina teniendo, obviamente es un efecto biológico a raíz de un efecto biofísico que se está generando, ¿no es cierto? De esto que les hablamos de la termodinámica. Siempre nos agarramos de eso porque en realidad es cómo están fabricados los equipos. Y ni más ni menos, el ultrasonido focalizado convierte el ultrasonido en energía térmica. Voy a hacer un paréntesis acá. ¿Cómo es que lo hace eso? Porque no lo expliqué muy bien. Pero básicamente, ¿vieron que yo les dije que ese piezoeléctrico emite ultrasonido? ¿Y el ultrasonido cómo se transforma en calor? Bueno, viene justamente de la mano con eso. El equipo genera movimiento de partículas. El ultrasonido, que genera fricción, movimiento, si es una onda sonora, genera vibración. Y en mi tejido lo que hace es generar una vibración, un movimiento de moléculas muy rápido, muy rápido, muy rápido, y llega un momento que las moléculas no pueden vibrar más rápido de lo que vibran. Entonces, nosotros lo que sabemos es que la energía no se pierde, se transforma. Entonces, esa vibración rápida, 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 ¿en qué se termina convirtiendo? Esa vibración, ese tipo de energía que es velocidad, se transforma en calor. Ya llega un momento que esas moléculas no pueden vibrar más rápido, entonces esa energía se transforma en aumento de temperatura. Y ahí es como yo el ultrasonido me permite generar calor. ¿Sí? Entonces ahí entienden un poco por qué es necesario el tiempo de contacto. Y yo no puedo estar arrastrando el cabezal del HIFU así nomás, y necesito el método stamping, no sliding, para generar un excelente resultado, porque necesito darle el tiempo a que lleguen al punto máximo de vibración para generar el aumento de temperatura pertinente para trabajar el tejido de la manera correcta. ¿Sí? Bien, ahora sigamos con los modelos. Bien. Entonces, seguíamos con lo mismo. Ahí entendimos entonces que el modelo HIFU 24 es espectacular porque ya nos estaba integrando esta radiofrecuencia. El modelo 24 solo, la diferencia es que no tiene la alta frecuencia, pero cumple con las mismas características. Este equipo sí tiene el cabezal de 2 milímetros más finito para trabajar las zonas delicadas. La verdad que es espectacular. Y lo que tiene hermoso, que nosotras tenemos varios en nuestro consultorio, pero el equipo HIFU 24 tiene el manípulo principal con un display táctil. Es muy práctico, es muy potente, el equipo es muy lindo. Muy potente. A ver, todos los equipos HIFU llegan a 3 joules, o sea, ninguno llega a mayor potencia de 3 joules. Cuando digo muy potente es que el ultrasonido es muy bueno, o sea, la calidad del diseño del equipo es muy buena, ¿sí? Lo cual, este corresponde a otra marca. La marca es New Doulo, es muy, muy bueno el equipo, da muy lindos resultados. Obviamente, lo que son los HIFU 25 y 22 de Max, al incorporar el lipo, es un equipo bastante completo. Este equipo sí tiene cabezales de radiofrecuencia, como vemos ahí el de 9 milímetros, para trabajar lo que es la parte corporal. Es súper práctico, es diferente. Ahora ustedes me pueden preguntar, ¿cuál elijo? Bueno, ahí es muy difícil de responder. Vamos a seguir con los otros equipos y después hacemos como un análisis un poco integral sobre eso. Pero bueno, es un equipo que, si bien es 24 y no se llama 25, no es comparable.
porque nos brinda otro tipo de tecnología. No es lo mismo la radiofrecuencia tripolar, que es espectacular, a la radiofrecuencia microfraccionada, ¿sí? Y el efecto sinérgico que se genera la radiofrecuencia tripolar con el MFU es espectacular. Así que bueno, ahí quedará, lo dejamos para el final, un análisis un poco integral. Pero ya conocemos estas dos tecnologías. El equipo HIFU 22D New Doblo, que es de la misma familia, porque todos estos son modelos New Doblo. 24D New Doblo Max, 24D New Doblo y tenemos el 22D New Doblo, ¿sí? Es muy parecido, no hay muchas diferencias, sobre todo con el 24D, de los tres es el más novedoso porque cuenta con la alta frecuencia, pero respecto a otra diferencia, sobre todo con el 24 común, no hay diferencias técnicas sustanciales para poder diferenciarlo. Pero bueno, la verdad que los equipos New Doblo han resultado muy buenos, no solamente en lo que son resultados y en comodidad de trabajo, sino también en la durabilidad. Son equipos muy buenos, de muy buena calidad, de que aguantan muchísimo, sobre todo para aquellas personas que buscan tener un equipo que no les traiga problemas, un equipo que lo puedan alquilar fácilmente porque aguanta. Esta es una muy buena opción. Otro equipo muy conocido y que ha sido muy utilizado por varias de nosotras es el equipo HIFU 22D Ozone Radiance. Un equipo que además de ultrasonido emite gas ozono y magneto en simultáneo. Ya el hecho de que incorpore magneto nos da la indicación. Es un equipo ideal para aquellos pacientes que buscan sentir cero dolor. El hecho de que tenga ozono activo, nosotros sabemos que el ozono es un gas que se disocia, obviamente. Lo que trabaja el equipo es capturar oxígeno del ambiente y con un electrodo lo que hace es convertirlo en gas ozono. Nos da efectos espectaculares y beneficios espectaculares para la piel, lo que es la ozonoterapia, pero el magneto lo que nos hace es que sea cero doloroso. Así que aquellos profesionales que buscan un equipo que sea súper tolerable, el equipo 22D con ozono es la mejor elección. Un equipo que salió previo al HIFU 22D con ozono fue el 20D LED Therapy. Fue la primera evolución de los equipos HIFU que no tenían nada. O sea, el equipo que venía con HIFU convencional, bueno, el 20D LED Therapy incorporó fototerapia en simultáneo, generando efecto descongestivo, mayor producción de colágeno. Bueno, muchas de nosotras utilizamos lo que son las caminas LED de buena calidad con unas buenas longitudes de onda, lo cual nos ayudó muchísimo ya a lograr mejores resultados con lo que es solamente el HIFU. Así que fueron dos equipos de los primera generación que surgieron después de los 7D con una tecnología complementaria. Nosotros varios de estos equipos, sobre todo el HIFU con ozono, los seguimos utilizando en aquellos pacientes súper sensibles que buscan un efecto de mucha luminosidad en la piel, porque genera justamente aumento de la microcirculación sanguínea, mejora lo que es la oxigenación y al magneto redujo notablemente lo que es el dolor. Así que fueron muy buenas tecnologías que hoy por hoy muchas de nosotras las seguimos utilizando. Después tenemos el conocido HIFU 12D. El HIFU 12D es un poquito parecido a lo que veníamos nombrando antes. Tiene HIFU ultrasonido convencional y tiene un cabezal lineal y un cabezal 360. Cuenta con las mismas características, tanto facial como corporal. Fue el primer equipo que incorporó lo que es el método tirado de 360 para generar un patrón de movimiento distinto al HIFU lineal y hacer una cobertura bien homogénea del tejido que yo quiero trabajar. Es un lindo equipo, es bastante novedoso. En algunos casos, varios colegas ya saben que ha venido con algunas que otras fábricas de con fallas de fábrica, ¿sí? Por tener desplazable lo que es la pantalla y les costaba después volver a encastrarle y que tome, o hubo ciertos temas de manipulación de lo que es la carga y la descarga del manípulo, que les leía más de un manípulo en simultáneo. Pero más allá de esos detalles técnicos, este fue el primer equipo que incorporó este cabezal, excelente, pero solamente trabaja con lo que es ultrasonido. De la misma manera el HIFU 14D. ¿Por qué lo nombro el 14D después del 12? Porque en realidad el 14D fue un equipo muy parecido al 7D, ¿sí? Ya lo vemos directamente, son muy parecidos. La gran diferencia que hubo es que desde los 7D los equipos eran bastante dolorosos por el método de emisión de disparo. Entonces se escaló al 14D con una modificación de lo que es la tirada de pulsos, de cómo se distribuía la energía, lo que lo hacía un poco menos doloroso, pero no es que el equipo incorporó una tecnología complementaria, un manípulo diferente, o sea, hizo ese cambio que fue bastante sustancial entre el 7 y el 14, pero entre el 14 y el 12 incorporó un cabezal más novedoso que, como les dijimos antes, con el método de grilla, entre un 12 y un 14 están perfectas. Ahora, obviamente, si nos vamos un poquitito más para atrás, ya sabemos que existieron en algún momento, esto solamente para que lo tengan como noción, los equipos HIFU 4D, 3D y 2D. Los 4D fueron los primeros equipos HIFU que fueron auge, sobre todo acá en Argentina, porque era un equipo mucho más novedoso que el 2D. ¿Sí? Bueno, también que el 3D, pero entre el 4D y el 3D eran muy parecidos. Pero el 2D era un equipo que tenía poca cantidad de cabezales para trabajar lo que es distintos planos anatómicos. No tenía cabezales para trabajar zonas tan delicadas. Ya
el 3D empezó a incorporar cabezales un poquito más amigables. El 4D ya hizo una escala en cabezales con una punta mucho más pequeña, que fueron conocidos como los VMAX, para trabajar zonas un poquitito más delicadas por un cabezal un poquitito más pequeño. No vamos a entrar en tanto detalle, pero fueron los pioneros, digamos, en lo que es los equipos HIFU que conocimos y que muchas de nosotras trabajamos, que nos resultaban excelentes, pero como le dijimos antes, eran bastante dolorosos y un poco lentos. O sea, las tecnologías fueron evolucionando no solo en todo lo que les nombré, sino en velocidad, ¿sí? O sea, en un rostro completo con papá incluida nos demoraba 1 hora y media, y hoy por hoy en 40 minutos, 45 minutos podemos realizar una sesión excelente, por ejemplo, de rostro y papada completa. Ahora, nos quedó solo un equipo que mencionar, que es el HIFU Titanium, ¿sí? El equipo HIFU Titanium lo que tiene es ultrasonido focalizado, radiofrecuencia tripolar, y lo que incorpora es lo que es la radiofrecuencia fraccionada, o ellos en este modelo en particular lo llaman Thermage. En algún momento existió un equipo que se llamaba Thermage. Ahora bien, es un excelente equipo porque justamente incorpora una radiofrecuencia fraccionada. Ahora, si nos preguntan a nosotros, elegimos obviamente trabajar con una metodología distinta. El Thermage es una tecnología potente, sobre todo porque estamos hablando de radiofrecuencia fraccionada ya, ¿no es cierto? No microfraccionada, es una radiofrecuencia fraccionada y ya tiene un efecto ablativo en el tejido, ¿sí? Entonces, ya estamos hablando que tenemos ultrasonido, ya nombramos que tiene radiofrecuencia, y el Thermage ya es un estímulo bastante importante en la misma sesión. Entonces, si ustedes quisieran algo análogo a este equipo, pero un poquito mejor, les conviene utilizar tal vez un equipo HIFU de cualquiera de los nombrados anteriormente y combinarlos, si lo quieren hacer en la misma sesión, estamos hablando, ¿no? Porque este equipo tiene las tres tecnologías que las van a usar en la misma sesión. Pero la radiofrecuencia fraccionada es bastante potente y ya estamos trabajando con 2 tecnologías que generan hipertermia. Entonces, no todos los pacientes van a ser candidatos para esta triple tecnología. Entonces, ¿cómo podría reemplazar un efecto similar a este? Hay un equipo que a nosotros nos ha dado excelentes resultados, y esto, bueno, ya va más allá de los equipos HIFU, ya va a hablar de lo que a nosotros nos ha funcionado muchísimo. Es combinar un modelo de HIFU que tenga radiofrecuencia, que tenga EMS, que obviamente tiene ultrasonido, pero si lo quieren combinar con una radiofrecuencia fraccionada, les recomendamos la radiofrecuencia fraccionada ICE. La radiofrecuencia fraccionada ICE tiene frío en su cabezal, entonces elimina lo que es la parte ablativa. Entonces, para aquellos profesionales que no son médicos, es el equipo ideal. ¿Por qué? Porque no va a lesionar la epidermis, y al enfriar el cabezal a menos 5 grados, lo que nos permite es subir la energía, subir la potencia, pero que la piel quede espectacular. Se genera un efecto film o un efecto flashing inmediato que muchos pacientes buscan después de una sesión de HIFU. Obviamente que hoy por hoy ya no es como antes. Si el HIFU viene con radiofrecuencia y viene con EMS, ya el paciente ve mucho mayor resultado que cuando solo hacíamos HIFU. Pero el hecho de incorporar una radiofrecuencia fraccionada, yo voy ahí multiplicar el resultado. ¿Por qué? Porque justamente es un tipo de energía complementaria que trabaja por disparos también, ¿sí? Entonces tiene unos pines. No es un tipo de Thermage que trabaja con microagujas, eso es un procedimiento médico, ¿sí? Este cabezal es no invasivo, pero la gran ventaja que tiene si yo utilizo la radiofrecuencia fraccionada ICE, que no es el FraxFace por sí solo, que varios pacientes, varios colegas lo conocen, lo utilizan, es excelente el resultado que da, pero volvemos a lo mismo, no todos los pacientes aguantan el procedimiento, aguantan que se suba la potencia, se pueden generar ese efecto ablativo, esas costras que muchas veces no queremos generar. Entonces, el equipo de radiofrecuencia fraccionada ICE lo que nos permite es subir la potencia muchísimo, aprovechar el efecto térmico de los tejidos internos que genera, tiene un enfoque directo en lo que es tratar la dermis superficial y profunda, pero nos deja la piel fresca, que después de trabajar con tantas tecnologías que generan hipertermia y molestia, genera un efecto calmante espectacular, deja la piel impecable, súper luminosa, y ya le da un efecto film fantástico, que el paciente se va con un tratamiento ultra completo. Eso, por supuesto, es opcional, cada profesional lo realiza como quiere, pero sí puede utilizar en la misma sesión de cualquiera de los HIFUs que nombré con la radiofrecuencia fraccionada ICE, y vamos a lograr un efecto multiplicado en ese paciente. Ya tuvimos un paneo general sobre la gran mayoría de los equipos HIFU que hay en el mercado. Sabemos que hay muchísimos modelos de HIFU disponibles porque hay distintos fabricantes. Cada fabricante elige cuál es la tecnología complementaria. Por eso es importantísimo que ustedes comprendan que no hay un equipo HIFU mejor que el otro. Ustedes lo que tienen que comprender es que tengo que analizar qué tecnologías complementarias, qué manipulos tiene cada uno, o sea, para qué lo voy a usar, qué es lo que busca mi comunidad, mis pacientes, en qué están interesados. No va a ser lo mismo lo que buscan lo que es en verano, inclusive, que en invierno, ¿sí? Entonces yo puedo ir pivoteando entre distintas tecnologías, más allá de que tengan un número distinto, porque ahí viene la comunicación. Es comunicarle a la comunidad que yo no estoy eligiendo solo el número 25 y me quedo con eso. No, la elección es no del número, sino de la tecnología. Porque hay equipos que tal vez conviene utilizarlos mucho en verano, porque ya tienen un enfoque reductor mucho mayor, y nosotros sabemos que el paciente busca eso
de reducir adiposidad y demás, pero cuando nos vamos adentrando en lo que es el invierno, exponemos más bien el rostro y buscamos efectos anti-age. Entonces ahí tenemos que elegir realmente qué tecnología vamos a seleccionar, y es importante que también ustedes lo prueben, o sea, que elijan ustedes una tecnología, la prueben, vean cómo les va y después elijan la otra, o sea, hagan su propia experiencia. Pero conocer las distintas variedades de tecnología HIFU que hay no es lo único importante al momento de comenzar en este mundo de lo que es el ultrasonido focalizado intenso. Es importante saber cómo lo voy a ofrecer, qué es lo que voy a ofrecer, qué tipo de comunicación voy a tener con ese paciente. Así que para eso la dejamos a Mariela para que les dé un poquito de información que les va a ser de muchísimo valor. Acá Marisol, así que les paso con Mariela. Si sos profesional de la estética, bienvenida a que esta charla es para vos. Primero quiero presentarme. Soy Mariela Ursone, soy diplomada en Ciencias de la Estética, especialista en terapias no invasivas, tanto faciales como corporales. Soy dermatocosmiatra y especialista en química cosmética. Por supuesto, soy cofundadora de Ursone Academy y de nuestro centro estética bello Vitalité. Pero antes que todo esto, soy una apasionada por esta profesión. Creo profundamente en el rol que ocupamos como agentes primarios de la salud de la piel, ya que no somos simplemente aplicadoras de tratamientos, sino que también somos quienes primero detectamos desequilibrios, quienes orientamos a los pacientes, los cuidamos, prevenimos y también educamos. Mis ideales están puestos en una estética ética, basada en el conocimiento, la ciencia y, por supuesto, estamos hablando de pacientes, la empatía. Una estética que no busca solo resultados visibles, sino también bienestar, confianza y procesos obviamente seguros, tanto para nosotros como para el paciente. Creo yo que en base a esto debemos forjar, perfeccionar nuestra capacidad de análisis, nuestro criterio profesional y nuestro compromiso con la actualización constante y nuestra sensibilidad. Volvemos a repetir, estamos tratando con pacientes para acompañar a cada uno de ellos desde un lugar realista y responsable. Hoy quiero sentarme a hablarte como si estuviéramos tomando un café entre colegas, compartiendo esta pasión por un ratito que no para de evolucionar. Hace años que yo me dedico a estudiar, a combinar, a perfeccionar técnicas no invasivas. De esto lo que más me entusiasma es ver cómo con conocimiento profundo y siempre preguntándome el porqué de cada cosa, podemos lograr resultados reales, visibles y duraderos sin necesidad de recurrir a procedimientos agresivos, que hoy no es lo que la mayoría de los pacientes eligen. Hoy el mundo de la estética nos ofrece herramientas increíbles y hasta les diría combinaciones infinitas en cuestiones de química cosmética. Tenemos aparatología de última generación, activos cosméticos con tecnología avanzada, vehículos de liberación inteligente y lo más importante, la posibilidad de combinarlos con criterio científico. Pero para eso necesitamos formarnos, actualizar conocimientos y ser muy exigente con nosotras mismas. No alcanza con saber usar un equipo, no alcanza con entender cada botón que toquemos, sino que hay que entender en profundidad la biofísica del tejido, la respuesta biológica que buscamos, el estado de la piel de nuestro paciente y cómo responderá ante cada estímulo. A veces nos preguntamos, ¿cómo me diferencio como profesional en un mundo donde cada vez hay más aparatologías, más promociones, más competencia? Y la respuesta para mí siempre es la misma, con criterio, profesionalismo y actualizaciones, con una mirada que vaya más allá de la moda estética o de lo que vende más. No se trata solo de aplicar técnicas, sino de saber por qué las aplicamos, en quién, en qué momento del tratamiento, en qué contexto de piel, de historia, de necesidad. Nuestro rol no es repetir fórmulas, es crear estrategias. Y eso se construye con estudios, con experiencias, con humildad para seguir aprendiendo y sobre todo con compromiso real hacia cada paciente que se pone en nuestras manos. Cuando entendemos esto, todo cambia, porque dejamos de vender sesiones y empezamos a ofrecer procesos. Dejamos de competir por un precio y empezamos a destacarnos por conocimientos. Dejamos de seguir tendencias y empezamos a marcar una propia. En este largo camino, y un camino hermoso que me encanta acompañarlas a ustedes también, me llevó a diseñar protocolos propios como el pack de reseteo de facial completo, donde combino HIFU, radiofrecuencia, exosomas, microneedling para un abordaje profundo y progresivo, packs de rejuvenecimientos intensivos, donde combino activos tensores, antioxidantes, anti-age con distintas tecnologías, y así hay una diversidad de posibilidades para tratar todo tipo de pieles y todo tipo de inesteticismos. Detrás de cada combinación hay un estudio, pruebas, evaluación clínica y sobre todo criterio. Porque no es sumar por sumar, es saber cuándo, cómo y por qué cada piel necesita lo que ofrecemos.
Los tratamientos no invasivos no son una alternativa, son una elección, porque cada vez más pacientes eligen justamente este tipo de sesiones, este tipo de seguimiento mensual, incluso con patologías inflamatorias o pieles sensibles. Por eso nosotros como profesionales, el hecho de que estemos actualizadas nos permite adaptar protocolos, nos permite tratar de forma segura y efectiva y abrir el abanico de pacientes que podemos acompañar en estos procesos.